La obra del Espíritu Santo en la Iglesia. Estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Lección número 23. Viviendo la vida de fe en Jesús, a tiempo y fuera de tiempo. La paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús sea con cada uno esta noche. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesús, que nos da en su gracia y en su misericordia la oportunidad de exponernos ante su palabra y por la instrucción de su Santo Espíritu establecer la vida de fe en Cristo Jesús. Estamos iniciando la lección número 23 de la obra del Espíritu Santo en la Iglesia, estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos al capítulo 11. El relato que comenzó en el capítulo 7 con respecto a la persecución de la Iglesia por parte de Saulo de Tarso termina justamente aquí en el capítulo 11. Capítulo 7, 8, 9, 10, 11. El escritor nos está presentando una buena sección de la vida de la iglesia de Jerusalén, pero más que todo la obra del Espíritu Santo en esta época de la iglesia de Jerusalén. Es una obra impresionante de cómo Dios escoge por medio de su Santo Espíritu, cómo Dios guía por medio de su Santo Espíritu, cómo Dios administra la agenda que los hombres y mujeres de fe caminan o establecen en sus vidas diarias sobre la faz de la tierra. En esta lección vamos a estudiar acerca de qué es la vida de fe, cómo se vive la vida de fe, en qué consiste la vida de fe. Quiero ir al capítulo 11 y leer desde el versículo 19 hasta el versículo 21. Vamos a estar tocando esta noche en esta lección desde el versículo 19 hasta el versículo 26. Solamente quiero leer hasta el versículo 21 para comenzar a establecer la enseñanza pertinente para la lección que hemos escogido para esta noche. Vamos a leer versículo 19. Y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación que sobrevino en tiempo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. Y de ellos había unos varones chipriotas y cirenenses, los cuales, como entraron en Antioquía, hablaron a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Versículo 21, y aquí nos detenemos. Y la mano del Señor era con ellos, y creyendo gran número se convirtió al Señor. ¿En qué consiste la vida de fe en Jesús? ¿Cómo se vive la vida de fe en Jesús? Hay varias instrucciones que el Espíritu nos está entregando esta noche. Son instrucciones necesarias para todo hombre, para toda mujer que ha dispuesto vivir la vida de fe en Jesús. Y quiero una vez más leer la primera parte del versículo 19, porque solamente en esta primera parte hay tres instrucciones que el Espíritu nos está entregando. Voy de nuevo, versículo 19, la primera parte nada más. Y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación que sobrevino en tiempo de Esteban, los que habían sido esparcidos. Cuando ingresamos al estudio de Hechos de los Apóstoles, nos dimos cuenta que el día de Shavuot o el día de Pentecostés, como se conoce en griego, ese día se convirtieron
un promedio de 3,000 personas. Estas 3,000 personas, en su gran mayoría, procedían de las regiones de las cuales se citan en el capítulo 2. No era gente propia, natural de Jerusalén. Estos habían venido a Jerusalén con motivo de la fiesta de la Pascua y de la fiesta de Shavuot, porque había entre Pesaj, que es la Pascua, y Shavuot, había solamente 50 días de diferencia entre la una y la otra. Y los que venían de lejos aprovechaban para no solamente estar presente en la fiesta de Pesaj, sino que se quedaban hasta la fiesta de Shavuot. La tercera gran fiesta era en el otoño prácticamente, en el 7º mes del calendario hebreo, del calendario judío. La palabra, la escritura les demandaba a ellos que 3 veces al año se debían de presentar a Jerusalén, al lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, que era precisamente Jerusalén. Entonces, aquellos primeros 3,000 que se convierten, en su gran mayoría, habían venido de las regiones donde se menciona el capítulo 2. No eran propiamente residentes de Jerusalén. ¿Por qué le hago yo esta referencia? Esta referencia es bien importante porque todos aquellos que se convierten deciden mudarse a Jerusalén precisamente porque dentro de la doctrina, dentro de la proclamación del Evangelio del Reino de los Cielos, que los apóstoles, era la doctrina de los apóstoles, que ellos establecieron, proclamaron que Jesús retornaba a Jerusalén pronto. Y hemos citado la palabra de Jesús que se encuentra en el Evangelio de Juan: un poquito y no me veréis, otro poquito y me volveréis a ver. Y ellos decían, ¿qué es eso de un poquito y no me veréis y otro poquito y no me volveréis a ver? Y aquí surge entonces el retorno de Jesús a Jerusalén, profetizado por todos los profetas, pero el profeta Zacarías en el capítulo 14 describe que el retorno de Jesús sería en el monte de los Olivos, justamente en el mismo lugar donde había sido ascendido a los cielos. Así es que todos estos que habían vivido en el extranjero, en la diáspora, deciden mudarse a Jerusalén para esperar el retorno de Jesús. Y de ahí surgen la venta de las propiedades que tenían en el extranjero para traerlo a los pies de los apóstoles, y dice la palabra de que no había ningún necesitado porque todos compartían todo lo que ellos tenían y lo compartían en común. Se da la persecución. Saulo de Tarso decide perseguir a la iglesia, y quienes salen huyendo son precisamente este grupo que había mudado su residencia desde el extranjero hasta Jerusalén esperando la venida de Jesús. Estos son los que salen huyendo. ¿Por qué? Porque ellos no decidieron comprar terreno en Jerusalén, sino que vivían en las casas de los residentes de Jerusalén. Estos son los que salen huyendo, pero hay algo bien importante aquí, y por eso quise leer la primera parte del versículo 19. El tema que vamos a estudiar es viviendo la vida de fe en Cristo Jesús, a tiempo y fuera de tiempo. La primera parte del versículo 19 dice: y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación. Estos que habían establecido una residencia temporal en Jerusalén salen huyendo. Se terminó prácticamente todo. Se terminó lo que había iniciado, lo que se había iniciado con la predicación del apóstol Pedro en Shavuot, algunos años atrás. Se terminó todo. Ahora estamos huyendo. Estamos yendo de regreso y prácticamente sin haber visto lo que estábamos esperando.
y sin las propiedades que anteriormente nosotros teníamos. Y aquí viene la primera instrucción del Espíritu de Dios para cada una de nuestras vidas. La vida de fe no es una sección de nuestra existencia. La vida de fe es la existencia misma. Y quiero repetir esto porque esto es bien importante y se lo voy a explicar por qué esta instrucción está presente aquí en este versículo 19. La vida de fe no es una sección de nuestra existencia. Nosotros, los occidentales, los contemporáneos, estamos acostumbrados a realizar nuestras vidas alrededor de una iglesia. Y muchas personas dicen, ir a la iglesia es mi tiempo de búsqueda del Señor. Este es mi tiempo de devoción, mi tiempo devocional, mi tiempo de refrigerio, mi tiempo de recargar, mi tiempo de estar delante de la presencia del Señor. Y estamos acostumbrados a realizarnos por una iglesia. De hecho, usted sabe que hay personas, cuando se les pregunta, ¿te estás congregando? Hay quienes responden, no, estoy apartado. Y con esa expresión lo que están diciendo es, no estoy asistiendo a ninguna iglesia. Estoy apartado, me he alejado del Señor, me he enfriado en mi relación con el Señor. La vida de fe no es una sección de nuestra existencia. La vida de fe es nuestra existencia misma. Estos hombres están ahora perseguidos por causa de su fe, pero la vida de fe no terminó para ellos. No solamente porque ya no están en Jerusalén, no solamente porque ya no están con los apóstoles, no solamente porque ya no están en la iglesia de Jerusalén, no por eso se terminó la vida de fe para ellos. Note qué importante que a pesar de que están siendo perseguidos, ellos van huyendo precisamente ¿por qué? Porque Saulo de Tarso está liderando un movimiento de destrucción. No es solamente de persecución, es un movimiento de destrucción de la iglesia, de los discípulos de Jesús. No es solamente para perseguirlos y para llevarlos a la cárcel. El propósito es destruir la iglesia. Está buscando destruir la iglesia. No solamente porque ahora van huyendo, pues entonces ya no tenemos que predicar más. Ahora se terminó todo. Ya no voy a leer el Salmo, ya no voy a leer el texto bíblico, ya no voy a leer. ¿Por qué? Porque ya no estoy en la iglesia. Estamos acostumbrados a realizarnos y a desarrollar nuestra vida de fe alrededor de una iglesia y hemos dicho que ese es nuestro tiempo de búsqueda. La palabra del Señor nos está mostrando esta noche y el Espíritu de Dios está estableciendo en cada una de nuestras vidas. La vida de fe no es una sección de nuestra existencia. La vida de fe es la existencia misma. Vea lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda epístola, en el capítulo 4, vea lo que dice en el versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y esta palabra, esta instrucción, este consejo, no es solamente para los predicadores, no es solamente para los ministros. Esta palabra no es solamente para los que están detrás de un púlpito. Esta palabra es para el hombre de fe. Esta palabra es para la mujer de fe. Esta palabra es para el hombre, para la mujer, que han dispuesto caminar según la instrucción del Espíritu de Dios. La vida de fe no es una sección de nuestra existencia. Si hemos estado acostumbrados a esto, aquí nosotros tenemos que romper este patrón. ¿Tienes tú
momentos de búsqueda del Señor, tienes tú momentos devocionales y ese es tu tiempo, tu único tiempo para escuchar lo que Dios te ha de decir y qué pasó con el resto del tiempo. Hay personas que solamente durante ese tiempo creen que Dios les habla y qué pasó con el otro tiempo. La vida de fe en Cristo Jesús no es una sección de nuestra existencia, es la existencia misma. Ahora, segunda instrucción que el Espíritu nos entrega, basado precisamente en esta frase, en esta primera descripción que el escritor Lucas hace de lo que estaba sucediendo, es segunda instrucción: no dejes que las crisis, no dejes que el caos detengan tu crecimiento ni tu vida espiritual. Y aquí yo creo que tengo que citar Mateo capítulo 13. ¿Recuerda usted la parábola del sembrador? La parábola del sembrador nos presenta una realidad. Lastimosamente, tengo que decirlo así, lastimosamente una realidad que se da dentro del pueblo de Dios. ¿Cuál es la realidad? Una semilla cayó junto al camino, una semilla cayó entre pedregales, una semilla cayó entre espinos, una semilla cayó en buena tierra. Pero de los cuatro escenarios son parte del reino de los cielos. A veces hemos dicho, bueno, es solamente la iglesia es la que cayó en buena tierra. No, nos hemos equivocado. Cuando Jesús está presentando la parábola de el sembrador que salió a sembrar su semilla, está presentando el reino de los cielos. En esto consiste el reino de los cielos. En una semilla que cayó en buena tierra, sí, gracias a Dios por esa semilla que cayó en buena tierra, pero el reino de Dios, pero la iglesia es también la semilla que cayó junto al camino, es también la semilla que cayó entre pedregales, es también la semilla que cayó entre espinos. Y de esos no hemos dicho ni queremos decir mucho al respecto. ¿Qué sucedió con la semilla que cayó entre pedregales? Dice la palabra que no tenía profundidad y viniendo la persecución se ahogó. Esto es una realidad dentro del pueblo de Dios, lastimosamente. No dejes que las crisis, no dejes que el caos, no dejes que el desorden, no dejes que lo que se escapa de tu control detenga tu crecimiento espiritual. Y muchas personas, lastimosamente, muchas personas se han estancado. Y yo tengo que decir, no solamente miembros de una congregación, sino inclusive ministros se han estancado precisamente porque una crisis, un caos, un desorden que de momento surgió imprevisto, te detuvo en tu desarrollo ministerial, en tu crecimiento de vida de fe. Siempre en segunda de Timoteo, quiero ir al capítulo 2. Esto es bien importante. En el capítulo 2, vea lo que el apóstol escribe a Timoteo. Voy a leer desde el versículo 1 en adelante. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles, que serán idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesús el Cristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aún también el que lidia no es coronado si no lidiare legítimamente. El labrador, para recibir los frutos, es necesario que trabaje primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. La vida de fe no es una sección de nuestra existencia. Es necesario que nosotros entendamos que estamos trabajando a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo.
No hay un momento donde nosotros podemos decir, esta es mi vida personal y de aquí en adelante o durante este tiempo yo cuido de mis deseos, de mis necesidades, de lo que a mí me place. No podemos decir eso. El apóstol Pablo escribe a la comunidad de fe de Gálatas y les dice, yo no vivo ya más, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo estoy juntamente con Cristo crucificado. No es una sección de nuestra existencia. Y esto tenemos nosotros que entenderlo. Ahora puede usted entender por qué razón hay personas que no crecemos, hay personas que no nos desarrollamos, hay personas que no logran alcanzar aquello por más profecía que han recibido de parte de Dios. Porque has seccionado tu vida. Esto es de Dios y esto es para mí. A tiempo y fuera de tiempo. No permitas que las crisis, no permitas que el caos, no permitas que el desorden, aquello que se salió del control de tus manos, no permita que eso detenga tu crecimiento, tu desarrollo espiritual. Hay una instrucción adicional, volviendo a Hechos, al capítulo 11, hay una instrucción adicional. Quiero leer nuevamente el versículo 19. Observe. Y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación que sobrevino en tiempo de Esteban, anduvieron toda Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Cualquiera diría al verlos que realmente ellos no estaban huyendo, que ellos habían salido a proclamar el evangelio del reino de los cielos. Cualquiera al verlos hubiera creído que estaban en una misión, proclamando el mensaje del evangelio. Tercera instrucción que el Espíritu de Dios nos entrega en este momento para que nosotros aprendamos a vivir la vida de fe. La vida de fe es un aprendizaje fundamentado en el mover del Espíritu de Dios. Tercera instrucción, lleva tu fe a donde quiera que tú vayas. Lleva tu fe a donde quiera que tú te muevas. Establece tu fe donde quiera que tú vayas. Ellos iban huyendo y en su huida estaban buscando salvar sus vidas. No perdamos de vista esto. En su recorrido estaban proclamando el mensaje del evangelio. Lleva tu fe a donde quiera que tú vayas. Tu fe no es solamente para cuando estés dentro de la iglesia. Tu fe no solamente es cuando estás reunido con otros hermanos u otra gente de fe en Cristo Jesús. Tu fe es para que tú la establezcas donde quiera que tú te encuentres. Y esto es bien importante. Lleva tu fe donde quiera que tú vayas. ¿Por qué hay personas que tienen que esconderse? En lugar de ser otros los que se escondan, son los creyentes los que se esconden. ¿Cuántas veces, y esto lo hemos visto en repetidas ocasiones, cuántos hombres y mujeres de fe que trabajan, que forman parte de una oficina, y dentro de esa oficina, ellos son los únicos creyentes? Todos los demás que trabajan en ese lugar no son creyentes. ¿Cuántas mujeres que trabajan en una oficina forman parte de
un equipo de trabajo y ellas son las únicas que son creyentes, que tienen una fe. De momento, el grupo entero toma la decisión de realizar un acto que va en contra de la palabra de Dios. Deciden hacer una reunión y dan intervención a gente que no conoce a Dios ni proclama a Dios. ¿Y qué es lo que hacen estos hombres? ¿Qué es lo que hacen estas mujeres? Ese día yo no voy a la oficina. Ese día yo me ausento porque yo no voy a participar de eso. En lugar de ser las tinieblas las que se escondan y las que huyan, en nuestro tiempo y en nuestros contextos sucede lamentablemente todo lo contrario. Hombres de fe que se esconden, mujeres de fe que se esconden. Lleva tu fe donde quiera que tú vayas. Esta gente iba siendo perseguida, pero al verlos cualquiera hubiera dicho: esto es lo que están haciendo, es predicando. Salieron a predicar. ¿Quién hubiera creído que ellos estaban siendo perseguidos? Porque sabe que están estableciendo por el Espíritu de Dios un mensaje y una enseñanza. No te escondas. No te escondas, no escondas tu fe. No escondas tu fe. Lleva tu fe donde quiera que vayas y establece tu fe, porque ¿cómo quieres que otros conozcan a un Dios todopoderoso si al único que conocen ellos o ellas se esconden en el momento cuando más se necesita que haya una voz que establezca eso? No, porque eso no pertenece a Dios ni es voluntad de Dios. ¿Sabe por qué razón mucha gente no viene al Evangelio? Porque no tienen un mensaje contundente de un Dios todopoderoso. Porque a quienes ellos conocen son gente miedosa, son gente temerosa, son gente que huye ante los momentos que hay que sacar la cara, porque yo tengo una fe. Yo no me escondo, yo no huyo, yo establezco el mensaje del Evangelio. En 2 de Timoteo, vea lo que el apóstol escribe, y le escribe a Timoteo en el capítulo 4, versículo 7 y versículo 8. Vea lo que el apóstol le escribe a Timoteo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No solamente se trata de decir, he acabado la carrera, he terminado la buena batalla. No solamente se trata de decir, sino de saber establecer. Lleva tu fe donde quiera que vayas. Lleva tu fe, establece tu fe en tu existencia, donde quiera que tú te encuentres. ¿Cómo vamos a establecer sobre la faz de la tierra a un Dios todopoderoso si los que creemos en Él no nos atrevemos a establecer? Eso no es voluntad de Dios. Eso va en contra de la voluntad de Dios. Pero no huyendo, no escondiéndonos, no evadiendo, sino enfrentando todo aquello que el mundo nos envíe para enfrentarlo. Juntamente con esta instrucción, quiero leer el versículo 26, porque aquí encontramos la cuarta instrucción que el Espíritu nos establece con respecto a cómo vivir la vida de fe.
como usted se está dando cuenta, no es solamente dentro de una iglesia o dentro de 4 paredes. A eso estamos acostumbrados. Esa no es la vida de fe. La vida de fe es cuando nosotros establecemos en medio de los ambientes, en medio de los lugares, establecemos la presencia del Dios eterno, la presencia del Todopoderoso. ¿Por qué Dios muchas veces no responde a nuestras peticiones? Lo estamos viendo, porque no hemos sido capaces de establecer nuestra fe en los momentos o en los ambientes donde nosotros nos estamos moviendo. Versículo 26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Y observe, desde allí, desde Antioquía, ese término se corrió por todo el mundo. Cristianos, fue llamado por primera vez los discípulos en Antioquía. Cuarta instrucción que el Espíritu nos entrega: que seas conocido por tu fe. Que seas conocido por tu fe. No por tu religión, no por tu opinión, no por tus comentarios. Que seas conocido por tu fe. ¿Por qué cree usted que le llamaron cristianos a ellos? Porque todo el tiempo, toda su existencia, en otras palabras, de lo único que hablaban era de Cristo. La palabra cristiano es derivado de Cristo. Cristiano, ¿quiénes son estos? Los que hablan de Cristo. Solo hablan de Cristo, no hablan de otra cosa, de Cristo Jesús. Que seas conocido por tu fe. ¿Para qué? Para que entonces puedas establecer testimonio. Sabe que cuando nosotros llevamos nuestra fe a todos los ambientes y la gente nos conoce por nuestra fe, ese es el mejor testimonio que nosotros podemos establecer en medio de las tinieblas. No, el testimonio no consiste en salir a las calles a repartir tratados, y muchas veces un tratado que va sin una palabra, sin una intervención. Lee este tratado. Las personas muchas veces no leen ese tratado. El mejor testimonio no es lo que le entregas a otras personas como un tratado o inclusive como una Biblia. El mejor testimonio es el que damos cuando nuestras vidas caminan paralelo a lo que la palabra del Señor establece. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Y esto usted puede leerlo en Romanos en el capítulo 2. ¿De qué sirve que digas si tu comportamiento no va de acuerdo a lo que tú dices? Que seas conocido por tu fe, que seas visto por los demás por la fe que portas y por la cual te estás moviendo. No son nuestras palabras las que van a convencer, son nuestros hechos, son nuestras conductas, son nuestra forma de comportarnos en medio de los ambientes en que nosotros estamos viviendo. Por eso un hombre de Dios, una mujer de Dios no se puede esconder, no puede huir porque por la presión de los demás, que huyan ellos, que se escondan ellos, pero no un hombre de Dios, pero no una mujer de Dios. En 2 de Timoteo, y vea usted que todo esto el apóstol Pablo le está dando consejos a Timoteo. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3,
El apóstol le escribe también a Timoteo y le dice en el versículo 14, empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Persiste tú en lo que has aprendido y en lo que fuiste persuadido, sabiendo de quién has aprendido. Persiste tú, mantente tú. No es correr por la presión que el mundo o que los grupos están presentando en medio de los ambientes donde nosotros estamos viviendo. Cuarta instrucción que el Espíritu nos está entregando en esta noche por la palabra que el Señor nos ha entregado es que seamos conocidos por nuestra fe. Que seamos conocidos por nuestra fe. Que tan solo al vernos sepan de qué es lo que nosotros hablamos. Los llamaron cristianos precisamente porque de lo único que hablaban era de Cristo. Vea qué testimonio más grande. Que sea tu fe la que dé testimonio de quién eres tú. Y esto para que podamos establecer un mensaje contundente, un testimonio contundente. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Conoce usted este texto? No me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios. Porque es potencia de Dios. Explota. La palabra potencia es la palabra dínamos, de donde se origina la palabra dinamita. Es potencia de Dios, implosiona todo. Cuando el Evangelio se establece, cuando el testimonio de fe se establece, todo lo implosiona. Es el mensaje de la palabra del Señor. Tenemos entonces estas cuatro instrucciones que el Espíritu nos está entregando con respecto a cómo se vive la vida de fe. ¿Qué es la vida de fe? ¿Cómo se vive la vida de fe? Primera instrucción, lleva tu fe a donde quiera que vayas. Tu fe no es una sección de tu existencia, es tu existencia misma. Lleva tu fe donde quiera que tú vayas. No permitas que las crisis, no permitas que el caos, no permitas que el desorden, no permitas que la gente que se ha levantado en tu contra determine tu crecimiento ni de tu desarrollo espiritual, sino en lo que nosotros hemos creído, en lo que yo he creído. A pesar de ello, a pesar de que me están persiguiendo, yo proclamo a un Dios que liberta. A pesar de que me están persiguiendo, yo proclamo de que Dios es liberación, de que Dios es salvación. Hablamos no de la experiencia particular, hablamos y establecemos la palabra. Quiero ir ahora al versículo 22, porque quiero ahora leer desde el versículo 22 hasta el versículo 25, y en este caso nos vamos a encontrar con un hombre de fe, un ministro, un hombre de fe, Bernabé. Y quiero que en esta noche podamos contestar esta pregunta: ¿cómo se llega a ser un Bernabé? Versículo 22, y llegó la fama de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, el cual, como llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que permaneciesen en el propósito del corazón en el Señor. Versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y mucha compañía fue agregada al Señor. Después partió Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallado le trajo a Antioquía. ¿Cómo se convierte uno en un Bernabé?
En Hechos de los Apóstoles, siempre en el capítulo 4 se nos describe quién es Bernabé. Y vamos a leerlo. Capítulo 4, versículo 36. Observe. Entonces José, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre Bernabé, que es interpretado hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Bernabé no era su nombre original. Fue un sobrenombre que le dieron los apóstoles, todos los apóstoles, precisamente por la forma de ser de él. ¿Cuál era la forma de ser de Bernabé? La palabra Bernabé viene del hebreo y originalmente se escribe Bar-Nabí. Bar significa hijo, Nabí significa profeta o uno que profetiza. Ahora, observe la traducción que ellos dan. Hijo de consolación. La palabra consolación para nosotros es diferente a cómo la encontramos en el griego. La palabra consolación es la misma que se le da al Espíritu Santo, Paracleto. Es la misma palabra. En otras palabras, entonces, cuando están diciendo que es hijo de consolación, están diciendo es hijo del Espíritu. Porque el Espíritu es el consolador, es el Paracleto. El Espíritu es el consolador, así es que es hijo del Espíritu. Porque consolaba. La palabra consolar no es solamente declarar una palabra en el sentido no te preocupes, todo va a estar bien. No, era la intervención del Espíritu Santo. Cada vez que Él intervenía, era la operación del Espíritu Santo que establecía regocijo y exhortación para hacer aquello que estaba fuera de los alcances de cada quien. Es hijo del Espíritu, hijo de la profecía, en otras palabras. Y dice en Hechos capítulo 11, donde estamos estudiando, que era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y fe, y mucha compañía fue agregada al Señor. ¿Cómo se llega a ser un Bernabé? ¿Cómo se llega a ser un hombre, una mujer, hijo, hija del Espíritu? Dándole espacio para que el Espíritu opere en nosotros. Es bien sencillo. Dándole espacio para que el Espíritu opere con nosotros. ¿No se ha dado cuenta cómo es que muchas veces nosotros actuamos? El comportamiento del pueblo de Dios en el tiempo actual es actuar y después preguntar. Actuar y pedir asistencia. Actuar y Señor, ayúdame en esto que ya estoy casi por terminar. El hombre nacido del Espíritu, la mujer nacida del Espíritu, consulta y después actúa. ¿Cómo se constituye un hombre en un Bernabé? ¿Cómo se constituye una mujer en un Bernabé? ¿Cómo? Dale espacio al Espíritu. Dale espacio al Espíritu. Deja que el Espíritu coordine la agenda. Deja que el Espíritu te mueva. Deja que el Espíritu intervenga. Deja que sea el Espíritu quien decide. Ninguno puede ser realmente hijo de consolación. Ninguna puede ser hija de consolación si estás acostumbrado a ser un independiente, a ser un autónomo, a tomar decisiones y hacer, aunque le pidas asistencia al Señor. No es esa la forma de operar de un hombre de Dios. No es esa la forma de operar de una mujer de Dios.
Y se dieron cuenta los apóstoles de esta característica muy particular de José, que ese era su nombre original. Muy particular. Un hombre movido por el Espíritu. Un hombre llevado por el Espíritu. Dale oportunidad al Espíritu, dale espacio al Espíritu. Ríndete al Espíritu de Dios. Ríndete al Espíritu de Dios. Deja de ser un autosuficiente. Deja de ser una autosuficiente. Muchas veces nosotros incurrimos precisamente en este fallo y después estamos pidiendo asistencia de Dios. Dios no opera de esta manera. Dios no actúa de esta manera. Es necesario que nosotros rindamos nuestras vidas al Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, no sentí que eso venía de parte de Dios? ¿Cuántas veces no lo hemos dicho? Y en realidad, nunca le dimos oportunidad al Espíritu para que determinara cómo, cuándo y de qué forma debíamos de actuar. ¿Cómo se convierte un hombre en un Bernabé? ¿Cómo se convierte una mujer en un Bernabé? Dale espacio al Espíritu. Dale libertad al Espíritu que opere en ti. No seas impulsivo, no seas impulsiva en actuar para después estar diciendo, sí, entendí que me equivoqué, que no debía haberlo hecho y estoy trabajando en eso. ¿Sabe? Esa expresión se ha vuelto muy común entre nosotros. Estoy trabajando en eso. No se trata de trabajar en eso. Se trata de ser consecuente con nuestras decisiones. Si el Señor me dice, y es la instrucción del Espíritu, si el Señor me dice que yo tengo que rendirme, que yo tengo que darle espacio, que yo tengo que dejar de ser impulsiva, dejar de ser autosuficiente, dejar de ser y de tomar decisiones por mí mismo, por mí misma. Y vea cómo este hombre fue usado. Dice el versículo 24, y mucha compañía fue agregada al Señor por la intervención de este hombre. Mucha compañía fue agregada al Señor. Después, dice en el versículo 25, después partió Bernabé a Tarso a buscar a Saulo y hallado le trajo a Antioquía. ¿Cómo se vuelve un hombre y se constituye en un Bernabé? ¿Cómo se vuelve una mujer y se constituye en una Bernabé? Mire qué importante esta instrucción, versículo 25. No soy autosuficiente. La iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, tiene miembros. Tiene miembros y no puede decirle el ojo a la mano, no te necesito. Y no puede decirle la boca al pie, me eres un estorbo. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, es la unión de miembros. Fue a buscar a Tarso, a Saulo, y le trajo a Antioquía. Integra a otros dentro de la labor del evangelio del reino de los cielos. Integra a otras dentro del evangelio, dentro de la obra del reino de los cielos. ¿Cómo se convierte uno en un Bernabé? Da oportunidad a otros, capacita a otros, capacita a otras para que hagan también lo que ellos están haciendo. No se arrogó todo para sí mismo. No se arrogó todo para sí mismo. Aquí yo no necesito a más nadie, sino que permitió que Saulo
de Tarso pudiera ingresar. Y hay otro texto, y este se encuentra en el capítulo 9. En el capítulo 9, vea lo que dice el versículo 27. Capítulo 9, versículo 27. Dice: entonces Bernabé, tomándole, este es el momento cuando Bernabé se encuentra con Saulo, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino y que le había hablado, y cómo en Damasco había hablado confiadamente en el nombre de Jesús. Está integrando a Saulo de Tarso. Está levantando la autoestima de este hombre que fue considerado por todos como un perseguidor. Nadie quería tener nada que ver con Saulo de Tarso, Pablo. Nadie quería tener nada que ver con él. Tanto así que cuando conoce el relato en el capítulo 9, Saulo decide predicar acerca de Cristo, de que Jesús es el Cristo. Inmediatamente lo bajaron por un muro porque lo querían matar, y a raíz de eso fue que se refugió en su ciudad natal, Tarso, y prácticamente desapareció. Pero Bernabé lo está restaurando, lo está restituyendo, lo está colocando una vez más en la posición de honra a la cual el Señor lo llamó. ¿Sabe que este pasaje se parece mucho con el hijo pródigo? El padre que cuando ve a su hijo le dice: cambiadle el mejor vestido, poned anillo en su mano, poned calzado, sandalias en sus pies, porque mi hijo muerto era y ha resucitado. ¿Cómo se convierte un hombre en un Bernabé? ¿Cómo se convierte una mujer en un Bernabé? Restituyendo, volviendo a colocar a aquellos que han caído en la posición de honra que el Señor les había entregado. ¿Sabe por qué no hay mover del Espíritu Santo? Porque muchas veces cuando un hombre ha caído, cuando una mujer ha caído, son muchos los que se levantan en contra de él o en contra de ella. Santiago escribe y dice: vosotros que sois espirituales, restauradle al tal. Está hablando de Bernabé. ¿Ves la necesidad que nosotros tenemos de aprender a vivir la vida de fe como realmente debe vivirse la vida de fe? La vida de fe no consiste solamente en lo que hacemos o en lo que obtenemos solamente cuando estamos congregados dentro de una iglesia. Esa no es la vida de fe. La vida de fe es la que nosotros desarrollamos en nuestro entorno. La vida de fe es la que desarrollamos en el vecindario. La vida de fe es la que desarrollamos en la oficina. La vida de fe es la que desarrollamos en el taller. La vida de fe es la que desarrollamos en el supermercado. La vida de fe es la que desarrollamos donde quiera que nosotros nos encontramos. La vida de fe no es una sección de nuestra existencia. La vida de fe es la existencia misma, y la gente nos tiene que conocer por nuestra fe. Si hemos aprendido a llevar nuestra fe donde quiera que nosotros vayamos. Si hemos aprendido que las crisis no nos pueden detener, no nos pueden estorbar. ¿Cuánta gente está deprimida tomando pastillas
¿Cuánta gente está en esta condición precisamente por una crisis que te golpeó? ¿Cuánta gente está encamada precisamente porque no has sabido manejar los conflictos, ni los caos, ni el desorden que ha venido a tu vida? ¿Quieres ser hijo de la crisis o quieres ser hijo de consolación? ¿Quieres ser hija de la crisis, del caos, o quieres ser hija del Espíritu de Dios? Tú lo determinas. Y esta noche el Espíritu de Dios nos está hablando. Y esta noche el Espíritu de Dios nos está diciendo: toma decisión y que tus acciones sean consecuentes con las decisiones que has tomado. No podemos seguir jugando a creyentes o cristianos que necesitan de una iglesia para poderse realizar. No podemos seguir jugando a esto. La vida de fe en Cristo Jesús es la vida misma, es todo lo que somos, es todo lo que hacemos, es todo, somos nosotros. Si es que realmente hemos entendido el mensaje del Evangelio del Reino de los Cielos. Yo te he presentado, dijo Moisés al pueblo, yo te he presentado la vida y la muerte. Yo te he presentado la bendición y la maldición. Escoge pues tú la bendición. Escoge pues tú la vida para que te vaya bien. Y para que al final de nuestros días podamos decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, y ahora lo que me espera es el premio del supremo llamamiento, la corona inaccesible de gloria que el Señor me entregará. Solamente lo podemos decir cuando hayamos entendido que la vida de fe es nuestra existencia misma y que tenemos que llevar nuestra fe a donde quiera que vayamos y que tenemos que aprender a enfrentarnos, no a escondernos, no a huir. Y solamente entonces podremos decir: llévame ante tu presencia para disfrutar del gozo de mi salvación. Mi Señor, delante de tu presencia estamos y te damos gracias, oh Dios, esta noche por tu palabra, por la instrucción de tu Santo Espíritu, Señor. Porque esta noche, Señor, que tú nos has presentado la vida y la muerte, nos has presentado la bendición y la maldición, y con certidumbre de fe podemos decir, entender y decir en qué consiste la vida de fe en Cristo Jesús. Ahora, oh Dios, que podamos correr con paciencia la carrera para alcanzar aquello para lo cual hemos sido alcanzados. Señor, yo bendigo a tu pueblo esta noche, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te bendigo, la paz, la gracia del Dios eterno, del Todopoderoso sea contigo. Que el Dios eterno, el que te llamó, el que te escogió, el que te llamó por nombre cuando estabas en el vientre de tu madre, Él haga contigo lo que se ha propuesto hacer y que tú puedas ser ese instrumento de justicia para gloria de su nombre. La paz del Señor sea contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700.